estamos con el doctor Jafet Quintero. Jafet es doctor en geografía por la UNAM y estamos tratando de entender cómo el cambio climático ha causado, de entrada, el vórtice polar en Estados Unidos, razón por la cual hoy Chicago amaneció a menos 27 grados y el lago Michigan está totalmente congelado. El fenómeno Dana en España, que es la depresión aislada en niveles altos, que causó esta llovedera espantosa. ¿Qué es Dana? Dana es otro tipo de ciclón también, asociado particularmente con zonas de latitudes medias, es decir, no tan al polo, en el cual, a ver, en todo el planeta existen flujos de aire que son tanto cálidos como fríos. Y cuando tenemos la combinación de ambas masas de viento, ambas masas de aire, pues se generan las lluvias, se generan las precipitaciones. La situación aquí es que durante las temporadas invernales, los vientos fríos buscan la manera de bajar de latitud, ¿sí? de asentarse en otros espacios, puesto que los vientos cálidos cada vez son más fuertes. ¿Y por qué cada vez son más fuertes? Pues porque el planeta, la zona continental está más caliente, están más calientes. Entonces, Dana corresponde con un fenómeno en el cual las lluvias, digamos, otoñales, que generalmente se dan en Italia y en España, pues fueron mucho más intensas porque el viento cálido era mucho más caliente, ¿no? O sea, tenía temperaturas mayores. Entonces, cuando se mezcla ese viento cálido con el viento frío que está bajando, digamos, del Ártico, se da todo una mezcolanza bien interesante de temperaturas que hace, pues, que las lluvias sean mucho más intensas, se precipiten mucho más, ¿no? Que son los fenómenos que... Es como lo que está pasando con los huracanes. O sea, los vientos cálidos cada vez son más cálidos, como todo el cambio climático. Los vientos fríos se mantienen esas temperaturas. Entonces se da una cuestión termodinámica muy peculiar que hace que la precipitación sea cada vez más intensa. Y por supuesto, pues no tenemos las condiciones de infraestructura para poderle dar salida a esto, ¿no? O sea, Dan ese es un tipo de ciclón que se dio en la parte del Mediterráneo. Ok, me muero por saber, a través de los ojos de un geógrafo, ¿cómo viviste y viste tú los incendios en Los Ángeles? Sí. A ver, ¿qué estabas pensando conforme iba pasando? No sé si recuerdas esa película de No mires arriba, con Leonardo DiCaprio y con Jennifer Lawrence, de que son dos científicos que descubren un meteorito, pero que nadie les quiere hacer caso. Ajá. Pues algo más o menos igual, porque se ha venido hablando del cambio climático y de las afectaciones a la vida de los seres humanos a partir de las acciones que hemos tenido desde la industria de la hidrocarburodependencia desde hace años. Por lo tanto, cada vez que se habla de un desastre o este tipo de acciones como los incendios en California, lo que se me viene a la mente era obvio que esto iba a pasar. Era más que evidente que esto iba a pasar porque las temperaturas a nivel planetario están aumentando, ¿no? Los vientos secos cada vez son mayores porque está caliente la Tierra. Si tú mezclas, por ejemplo, esta temporada de sequías que cada vez es mayor como resultado de la transformación climática hacia las precipitaciones, y a eso le sumamos que, esto me lleva a explicar un poco más cosas, esa zona de California es el receptáculo que se conoce como los vientos de Santana, que no son algo más que una extensión de algo macrogeográfico que se conoce como el efecto Foehn. El efecto Foehn, F-O-E-H-N. Ajá. Es un efecto, un fenómeno natural que por sí mismo existe en el planeta, en donde las montañas funcionan como una barrera climática. El viento húmedo proviene del mar, llega a las montañas y de las montañas pasa hacia el otro lado como un viento cálido, como un viento seco, ¿no? Lo que ha sucedido es que estos vientos de Santana, lo que estaba yo investigando, es que han estado presentes mucho tiempo, pero como que se está revirtiendo la dirección, particularmente en invierno. Quiere decir que ahora los vientos cálidos están bajando por la montaña hacia la zona del océano, no como algo a la inversa del efecto Foehn. Repito, el efecto Foehn, los vientos vienen cálidos y vienen húmedos porque van arrastrando la humedad del mar. Llegan a la montaña, en la montaña precipitan, se condensan las nubes, precipitan. Por eso pensemos en Chile y Argentina. Llueve. Chile es la parte húmeda, Ajá. Argentina es la parte seca, ¿no? Porque los Andes funcionan como la barrera. Entonces, en California tenemos la parte húmeda, que es, digamos, de la montaña hacia la costa, y de la montaña hacia el interior del continente es algo seco. Lo que está pasando es que se ve una variación en la cual los vientos secos que tendrían que ir de la montaña hacia la zona seca están cambiando de dirección.
¿no? O cambian de dirección. Es lo que se está investigando. ¿Se van hacia dónde? Hacia la zona costera. ¿Por qué? Pues como pasó con el efecto... vienen de regreso. Vienen de regreso. Entonces, estos vientos, este fenómeno que se conoce como los vientos de Santana, ¿no? Que tiene relativamente poco tiempo que se descubre este fenómeno, pues están ocasionando que en una zona donde no llueve, en una zona de sequía, vienen aparte vientos secos, pues... Que secan más. Que secan todavía más, ¿no? Y que aparte pueden ser cálidos por la forma en cómo se generan estos vientos. Pues lo que sucede es que cualquier chispazo, cualquier elemento que suba la temperatura, que prenda una llama, pues se extienden. Y como siguen, son muy difíciles de detenerse. Le voy a hacer una pregunta a Jafet que llevo queriendo saber como 23 años. ¿Cómo se crea un incendio forestal? Si no hubo un rayo, si no hubo alguien que hizo una fogata, ¿cómo se hace un incendio natural? Naturalmente. Bueno. Puedes tener, por ejemplo, muchas hojas que son secas, o sea, que la vegetación se va secando. Y si, por ejemplo, tú piensas, no sé, cuando estábamos niños, que de repente ponías la lupa ¿no? Pues tú puedes pensar, por ejemplo, que está seco el ambiente, tienes esa hoja seca y que puede haber, por ejemplo, partículas de humedad en la atmósfera que funcionan a temperatura 35, 40 grados como si fuera una lupa y prende, por ejemplo, esa hoja, ¿no? Si hay, por ejemplo, vientos, eso hace que el fuego se empiece a extender, pues porque se extiende. Claro, cuando uno prende la chimenea o prende una fogata, le soplas para que jale más. Exacto. Entonces, si hay viento, pues simplemente se extiende, ¿no? Pero aquí es bien interesante porque desde la cuestión de cómo se analizan los desastres, lo que se ha encontrado es que la mayoría de los incendios forestales que tenemos actualmente son causados por los seres humanos. Por un descuido de que te fuiste a acampar, o a veces son completamente intencionales. Voy a ser un poco crítico al sentido de esto porque se asocia también con el proceso de urbanización. Ha habido muchos incendios que se han denunciado porque hay un fuerte interés inmobiliario de que esas zonas se quemen para reconstruir y que eso genere que los seguros, digamos, se cobren o bien se transforme la dinámica urbana de esos espacios. ¿No? En Querétaro tenemos un caso en concreto de esto, estoy tratando de recordar el espacio de esto, que denunciaron cómo se fomentaron incendios forestales para que rápidamente las inmobiliarias dijeran, aquí tenemos un espacio que ya no es agrícola, ¿sí? Ya no es agrícola, podemos expandir la ciudad, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, cuántos de los incendios no han sido causados por estas condiciones, ¿no? En el cual se queman las casas, se cobran los seguros, por lo tanto, se puede volver a urbanizar, ¿no? Y simplemente, pues, es un negocio. De los desastres se lucra mucho, esto se ha sabido, o sea, cómo el desastre puede generar lucro, ¿no? Aquí, por ejemplo, en California, yo he leído que hay varias hipótesis, o hay una hipótesis que menciona que pueden haber sido causados, y hay otra hipótesis que menciona que, pues, por las condiciones de aridez en zonas de California se pueden dar. Ahora, también podría ser que haya sido una mezcla de las dos cosas, ¿no? Aprovechando las condiciones de aridez, se aprovecha para que se incentive el incendio y, pues, se genere lo que se generó. Pero, pues, las pérdidas son millonarias. Y es increíble, por ejemplo, cómo hay personas que perdieron todo porque la casa no estaba asegurada, tienen que empezar desde cero. Claro, oye, porque los seguros cancelaron el 70% de las pólizas. Y otra cosa que decía un Josh Flagg, que es un famoso broker de casas en Los Ángeles, que decía, a ver, díganme quién de ustedes, otra tragedia, de 75, 80 años, se va a poner esa edad a reconstruir su casa. Exacto. A ver, Jafet, ¿qué tiene que ver el antropoceno con todo esto? Las eras geológicas se caracterizan a sí mismas porque existe una transformación de carácter climático y de carácter biológico en el planeta. Es decir, cambia el clima del planeta y cambia la vida del planeta, ¿no? De los dinosaurios ya no están en estos momentos porque ahora son los mamíferos los que predominan en el Cenozoico. La persona que lo planteó por primera vez fue Paul Crutzen, que fue quien ganó el premio Nobel de Química junto con Mario Molina por haber detectado lo de la capa de ozono en el planeta, no por la liberación de los clorofluorocarbonos de los aerosoles. Resulta ser que el ser humano ha creado formas de relieve como resultado de sus prácticas económicas. Pensemos, por ejemplo, en la mina de Kimberley en Sudáfrica, una gran oquedad. Pensemos, por ejemplo, en la mina de Kiruna en Suecia, por ejemplo, o incluso podemos pensar en los depósitos que tenemos de montañas artificiales, que se conocen como jales, como de toda la minería, y ahí está, ¿no? O sea, el ser humano creando relieve. Cuando haya alguna otra especie que tenga la capacidad de entender qué pasa con la estratigrafía, o sea, con los estratos rocosos, y que de repente van a encontrar rocas en las cuales lo que predomina son los huesos de pollo.
¿Por qué huesos de pollo? Porque la producción de pollo actualmente es brutal. Hay una cantidad inmensa de pollos que se matan diariamente. Esos huesos van a dar a al suelo y se están acumulando y se están fosilizando. Entonces, pareciera ser, por ejemplo, que el imaginario que se va a tener es que los seres humanos vivieron con los pollos salados, felices y contentos, ¿no? Pues cuando se vean ese tipo de rocas. Bueno, no solamente estamos con este tipo de fósiles, con la gran cantidad de animales que se matan año con la ganadería, sino que aparte la misma estructura, la composición de las rocas está cambiando. En primer lugar, con la gran cantidad de plásticos como resultado de la dependencia de los combustibles fósiles que tenemos, ahora hay algo que se conoce como los plastiglomerados, es decir, rocas que tienen plástico en su composición, ¿sí? O sea, si hacemos un corte en el planeta, cuando encontremos la roca que tiene plásticos, diremos, este es el momento geológico en el cual vivió el ser humano, ¿no? O bien, rocas en las cuales hay grandes cantidades de isótopos radioactivos, que eso tampoco existía. O sea, estamos liberando isótopos radioactivos y eso se va acumulando en las rocas. O sea, ya transformamos el relieve y ya transformamos también las rocas. ¿Qué más hemos transformado? Pues hemos transformado la composición química de los océanos. Estamos hablando que estamos en un proceso donde los océanos cada vez tienen mayor acidez, ¿no? En algunas ocasiones mayor salinidad como resultado de todos los residuos. Y algo que es muy preocupante es que en muchos espacios costeros existen las llamadas zonas muertas marítimas, que la cantidad de materia orgánica y de materia inorgánica que se meten en estas zonas costeras imposibilita la vida. Y de hecho, México tiene una muy cercana que es la zona norte del Golfo de México. O sea, la desembocadura del río Mississippi es una zona muerta donde ya no puede haber pesca, ¿no? Si a eso le vamos sumando que la actividad pesquera, como la tenemos actualmente, que es masificada, ¿no? O sea, se captura una cantidad tremenda de animales marítimos para satisfacer demandas, particularmente de los seres humanos, eso está transformando también las dinámicas biológicas de los océanos, algo que al planeta Tierra le llevó millones de años de manera natural, ¿no? La atmósfera. La atmósfera cada vez tiene más gases de efecto invernadero, la atmósfera también cada vez se transforma mucho más, el efecto invernadero cada vez es más fuerte, tenemos gases que no estaban en la atmósfera en las cantidades que los tenemos, y como resultado particularmente de la industria, o sea, la industria ha liberado este tipo de procedimientos, ¿no? Este tipo de gases, perdón, se acumulan en algún lado, entonces hoy hablamos que hay una atmósfera transformada. Y entonces lo que es preocupante de esto, y es el debate, es que si a una era geológica como el Mesozoico duró 600 millones de años, o una era geológica como el Azoico duró 1,000 millones de años, el ser humano en 300 años aproximadamente, a partir de las revoluciones industriales, y hay quienes sitúan esto hace 500 años, cuando con el comercio entre América y Europa, como resultado de la colonización, se fueron transformando bosques a partir de la introducción de plantas, ¿no? Pues ha transformado el planeta más rápido de lo que al planeta mismo le llevó a hacerlo en millones de años. Sí. Hay datos que son pavorosos. ¿No vives envenenado tú? Pues sí, o sea... ¿No vives que te lleve el diablo todo el día? Mira, con todo lo que sabes. Oye, porque el que no sabe es el que no ve y el que no siente. Claro. Pero tú sabes tanto de lo que le está pasando al mundo que yo viviría mentando madres. Es una tensión muy fuerte, ¿no? Y creo que desde mi experiencia personal doy clases, como que esto interesa en las clases, pero a veces es como sentir que juego a la escuelita, de que se habla esto, pero no hay transformaciones, ¿no? O sea, simplemente se mantienen los estilos de vida que tienen que mantener. Veo, por ejemplo, de que esto se sabe, que se discute en términos académicos, pero como decía hace rato, o sea, no hay un interés de los gobiernos, de ninguno, ¿eh? Porque esto se transforme, de ninguno, ¿no? Por ejemplo, liberación de gases de efecto invernadero asociado con combustibles fósiles. Nos hablan mucho de que hay que transformar los automóviles por automóviles eléctricos, por ejemplo. ¿Cuándo han visto ustedes que las aerolíneas, porque los aviones también se mueven por combustibles fósiles, ¿no? Uh-huh. Ya vayan a transformar los aviones a aviones por energías alternativas? O sea, ¿no? Cero. Y más bien el turismo cada vez es mayor, hay más rutas aéreas, ¿no? Cada vez más gente sale y los aviones, pues no hay absolutamente nada. Cada vez compramos más cosas por internet, que eso implica un flujo de movilidad por barcos, y los barcos también se mueven a partir de combustibles fósiles. Entonces, esto se sabe, ¿no? Pero hay una estructura económica que está soportando los combustibles fósiles que lo vuelve prácticamente imposible. Mira, hipotéticamente, hagamos un caso hipotético. México dice, vamos a atender las condiciones de cambio climático y vamos a dejar de liberar
gas de efecto invernadero por combustibles fósiles. México representa el 1% de la liberación de gas de efecto invernadero a la atmósfera. Si México transformara todos sus patrones de consumo a energías alternativas, ¿esto implica un impacto significativo Cero. respecto al planeta? 1%. ¿Cuál es el peor país? La pregunta se responde de dos formas. Por términos absolutos, Ujú. el país más contaminante es China, con aproximadamente, creo que es un 40% de emisión. No, perdón, 25% de emisión de gas de efecto invernadero. Pero Estados Unidos es la mitad de China. Nada más que Estados Unidos tiene como 6 veces menos, como 7 veces menos población que China, o 6 veces menos población, que son los cálculos, ¿no? Entonces, digamos que por cuestiones, digamos, ¿cómo se dice esto? Totales, es China. Pero por cuestiones per cápita de Estados Unidos. Y aquí la población no tiene mucho que ver, porque India, que está más poblado que China, sus liberaciones son como la mitad de China, una cosa por el estilo. O sea, mucho tiene que ver con los niveles de consumo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, o sea, Estados Unidos per cápita es el más contaminante de todos, porque, pues sí, o sea, la cantidad de automóviles, de viajes, de consumo que se tienen son tremendos. Jafet Quintero para ustedes, señores. Es maestro y doctor en geografía y aparte, él está de tiempo completo como profesor de geografía y ética en la licenciatura de geografía en la UNAM y aparte investigador de tiempo completo también en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM. Gracias, Jafet. Nos encanta que estés aquí. Jafet Kuven, así Q-U-V-E-N, tanto en Facebook como en Twitter. Jaf Kuven. Sí. Gracias, Jafet. No, pues gracias. Un placer tenerte acá.